¿Cómo Bueno. dijeron? Falta de relaciones sexuales. Ya que Quiero, trajeron... si quiero, si tengo. No, pero ya que trajeron la pregunta, para ustedes, en esto de falta, ¿es un problema o no es un problema? Depende cuánto se te hinche. No, no sé. No, depende del deseo. Ok, depende del deseo, sí. Sí. O Es sea, un no problema. creo que te vaya a pasar nada malo, pero si vos lo sentís como una falta, si te repercute en el autoestima, etcétera, 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 si realmente tenés ganas y no podés por X razones que vos no vas a explicar, es problemático. Ahí sí lo vemos como un problema. Bien. Si lo problematizás es un problema, me imagino. Pero pará, yo conté la historia de mi abuela, que con los 75 años nos había contado que mantenía relaciones sexuales y que el doctor le había recomendado que siga teniendo todas las relaciones sexuales Bajá la que compu, pueda, No se te ve, Cami. Ahí va. Ahí. porque tener relaciones sexuales es salud. Exactamente, comparto. Yo comparto 100%. Que en paz descanse la abuela. Soy sexóloga, o sea, claramente voy a traer este mensaje. Pero un poco surgió esta columna porque me han preguntado en las últimas semanas, varias veces, en el consultorio y en situaciones sociales, de, che, ¿qué pasa si no tengo relaciones sexuales? ¿Pasa algo? ¿Me voy a, no sé, me voy a enfermar, me voy a morir, me va a faltar? Yo me quedé pensando, porque mi primer mensaje siempre es, no, claro que tenés que tener, vamos a ver qué está pasando, vamos a problematizarlo, esto que decías vos también, Rosy, de, bueno, es un problema, hay una falta de deseo, hay una evitación, hay un rechazo, ¿qué está pasando? Pero esta persona traía esto de, no quiero, no tengo ganas, no tengo atracción, y bueno, vamos a buscar entonces qué hay detrás de eso, y si no hay nada detrás de eso, perfectamente se puede vivir sin relaciones sexuales a nivel fisiológico, corporal, entre otras cosas, más allá de todos los beneficios, vuelvo a nivel hormonal, endorfinas, oxitocina, serotonina, entre otras cosas, estado de ánimo, sistema inmunológico, sistema cardíaco y beneficios varios que lo charlamos un poco al final. Pero en esto de por qué la gente no tiene relaciones sexuales, me pareció interesante poder ver las causas. En esto de, bueno, no quiero. Bueno, ¿por qué es? Posibilidades, abro hilo y empezamos a desarmar. Bien. Primero, y me parece como importante traerlo porque muchas veces se habla de esto, pero no se termina de entender qué es la asexualidad. Conocemos el término, sabemos Sí. un poco por dónde va. Sí, pero seguro lo podés desarrollar mejor porque nosotros tenemos tipo una idea, por lo menos yo, vaguísima, una idea de... Como fácilmente. No tienes atracción sexual. Bien, es que ninguna. es exactamente esa la definición. Bien. Alumna. Es como Bien. Ken o Barbie. Sí, es no tener esa atracción sexual. Y está bueno pensarlo, porque es de esta manera, que es una orientación sexual en sí mismo. Ok. Como personas heterosexuales tienen la atracción sexual por personas del mismo género, personas homosexuales por personas de género, dije al revés, heterosexuales del género opuesto, homosexuales mismo género, las personas asexuales no tienen atracción sexual por absolutamente nadie, mismo, diferente, entre otras cosas. Pero esto de no experimentar atracción sexual no quiere decir no experimentar deseo, que eso está bueno y ahora vamos a hacer la diferencia. Por otro lado, hay que preguntarse qué es la atracción sexual. Hormiguitas, mariposas en la panza. Mariposas en la panza sí, pero hacia alguien en general, solo en casa. Cric, cric. Hormiguitas en los genitales. Y ahí Bien. tiene que haber algo que te atraiga. Obviamente puede ser una persona, puede ser una fantasía, y que no esté personificada, imagino. Sí, pero la atracción sexual es eso dirigido. Puede ser fantasioso, pero dirigido. Vos. Vos me calentaste por algo, vos me generaste esas ganas de buscar algo sexual. Ok. ¿Tá? Porque ahí lo diferenciamos del deseo, que es ese fuego, ponerle esas ganas, pero capaz que no tiene que estar dirigido a alguien. Ok, ahí va. Porque Ahí. puedo ejercer la masturbación, por ejemplo, o el ejercicio de la función sexual propia, y ahí cumpliría y satisfacería mi deseo, pero diferente deseo de atracción sexual. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las personas asexuales pueden tener deseo, pero no tienen atracción. Entonces no tienen esto de decir, vos me calentás o algo en tu forma de ser, lo Claro. que tenés puesto, tu personalidad me calienta, sino simplemente esto de no siento eso, pero sí capaz que puedo tener ganas de tener o buscar un encuentro sexual. Perfecto. La sexualidad, dijimos entonces, orientación sexual y es un espectro. Hay diferentes tipos de asexualidad. Y ahí entramos un poco en esto de, ok, terminologías, es necesario, no es necesario. Ahora vamos a ver demisexual, grisexual, aromanticismo y otras terminologías más. Yo creo que siempre que haya necesidad de poner un término y que alguna persona pueda alivianar su malestar
y sentirse parte de algo, está bueno que esté. Y a los demás, bueno, si nos molesta, a llorar a nuestras En casas. Y cuartito, sí. si me siento bien y estoy tranqui con lo mío, no tendría que molestarme porque otras personas se ponen bajo un concepto o no. Ok. Claro. Bien, entonces, deseas una cosa, atracción es otra. Estas personas no sienten atracción sexual, como dijimos. Dentro de este espectro, de esta orientación sexual que es la sexualidad, podemos definir 3 grandes conceptos o subgéneros de alguna manera. La demisexualidad, que seguro que la escucharon en ¿La algún qué? lado. Demisexualidad. Ah, ok, no. ¿La escucharon? No, jamás. Sí, pero no sé, ahora no estoy recordando a qué refieren. Bien, Es que necesitan tener amor o atracción sentir sexual. atracción sexual, Demisexualidad. pero aparte, o sea, necesitan tener como cariño por vos. ¿no? Bien, esto de desarrollar un tipo de atracción. Porque esto no lo mencioné, pero en la atracción, nosotros conocemos la sexual, que es la que estamos hablando ahora, pero también hay atracción emocional, hay atracción, no sé, vincular, atracción romántica. Esto de atracción romántica, querer vincularme románticamente, pero capaz que no sexualmente. Ok. Atracción vincular, esto de querer conectarme íntimamente con mi familia, con mis amigos, pero capaz que no en el plano sexual específicamente. Bien. Las personas demisexuales solo sienten atracción sexual cuando hay un vínculo emocional implicado. ¿Tá? Entonces, no es que están dentro de la sexualidad, que no sienten atracción sexual, salvo en algunos momentos específicos. Bien. Después tenemos lo que es la gris sexualidad, que es como un medio entre esta demi y las personas que no sienten ningún tipo de atracción en ningún momento, que es experimenta muy rara vez atracción sexual, con vínculo amoroso o sin vínculo amoroso, a veces me pasa, a veces no tienen como un criterio más específico. Y después esto del aromanticismo, que son las personas que no experimentan atracción romántica. Son muchos términos, pero está bueno de esto de aromanticismo porque hay personas que pueden tener deseo, es decir, ganas de este fuego interno de querer tener un encuentro sexual, pueden tener atracción sexual de, bueno, vos me calentás, quiero tener sexo con esta persona, pero no pueden tener deseo o atracción de tener un vínculo. Y eso es la diferencia. Por eso el aromanticismo de lo que entendemos y conceptualizamos como lo romántico. Bien. Y tengo una duda, porque atracción sexual podés, no me estoy poniendo como ejemplo, podés sentir... Una amiga. No, cualquiera, por ejemplo, puede sentir atracción sexual, ponele por 100 personas, por decirte Sí. algo, pero la atracción vincular es mucho más difícil de encontrar en la generalidad de los casos, ¿no? Sí. No pasa al revés de que podés forjar un vínculo romántico con 300 personas y no con sexual con 2. Sí, también esto tiene mucho de cultural, por el mundo en el cual vivimos, en el cual la monogamia, en esto que hablamos también la otra vez de infidelidad, es el modelo. Entonces yo tengo entendido y nací aprendiendo que la atracción romántica es dirigida a una persona. Ok. Y que la atracción sexual, sí, puede ir tirando tiritos por ahí mientras que todo esté Pim, consensuado pim, pim, pim. y todo Ok. va. Bien, entonces, para terminar de entender esto de la sexualidad, mitos respecto a la sexualidad diversos. Esto de que es una fase, de que es un problema, de Está que de va a moda. pasar. Un poco de que está de moda, hay bastante hoy Pero en los día. hay. Hay y mucho más de lo que yo pensaba. Yo no sabía mucho de sexualidad real, había aprendido, pero después como que no había sido un mundo que me había entrado mucho, desde este concepto de, ok, la sexualidad está y hay que practicarla y es mi trabajo. Y empecé a investigar un poco más y encontré un montón de hasta mismo de testimonios de muchas personas asexuales que viven la sexualidad de otra manera, de otra concepción de cómo la tenemos nosotros aprendida o cómo la desarrollamos, y está bueno, ¿tá? Porque son personas que quizás tienen sus prácticas sexuales, tienen quizás una pareja, se masturban incluso y diversas otras cosas, pero no tienen esa atracción de ese primer momento de decir, che, vos estás divino y yo voy a ir a conquistar. Y ahí, Cami, te hago un parate. ¿Qué pasa? Porque la mayoría de como decíamos, la sociedad no funciona así. ¿No es un poco angustiante para esa persona asexual que de repente se cruza con potenciales vínculos? Ujú. Ah, ¿Y qué onda? ¿qué onda? Claro, llega el Porque no- momento de... Sí. Y sí, tiene que ocurrir, en algún momento de la noche tiene que ocurrir, en alguna salida y todo lo Claro. demás. Pero igual yo creo, Cami, que hay como una corriente ahora de eso de que el sexo está sobrevalorado y todo Sí, lo demás, ¿no? también. Sea como, no sé, es las nuevas generaciones. Acá ponen como ejemplo, Fede dice si el sexo está sobrevalorado en nuestra cultura judeo-cristiana occidental. No sé si es algo que vos puedas responder, pero Y pasa capaz que que sirve como enmarcar, ¿no? Tantos años cercenando el sexo y no dejando a la gente que libremente lo ejerza, se vuelve tabú y lo que es tabú. Sí, para mí no está sobrevalorado porque si hablamos de los beneficios de la sexualidad a diversos niveles son El muchísimos. sexo es salud.
El sexo salud. Decía mi Como abuela. decía la abuela en la mesa. Pero, no, de verdad, pero sí que todo es a partir de lo que aprendemos y lo que culturalmente vamos aprendiendo. Y si en este momento, como traía Fede también, estamos en un momento que no, ¿para qué te vas a masturbar o por qué vas a tener un encuentro sexual si estás perdiendo energía, estás perdiendo tiempo, tenés que despertarte temprano, ir al gimnasio y toda esa cuestión. bola? O sea, no, el sexo ya fue. Exacto. Ese tipo de cosas. Y además, que algo que vos has dicho muchas veces en anteriores columnas, de que le da pereza ya al joven, le da pereza, prefiere la cosa más virtual que un encuentro donde quedas expuesto, lo que sea. Sí, que tengo que salir, que tengo que gastar plata, que tengo que Eso. bañarme, que tengo que enfrentarme a charlar con otra persona, Eso, exactamente. entre otras muchas más cosas. ¿Verdad? Bien, esto de la sexualidad, y creo que lo más importante es, sí hay personas que son sexuales, está bueno la terminología y está bueno charlarlo para muchas personas que no se sienten como, bueno, yo no tengo esta atracción sexual, todos van a bailar y dicen, me quiero agarrar me quiero agarrar lo otro, y a mí no me pasa, ¿qué onda? ¿Dónde quedo? Tengo un problema, de, ok, hablemoslo, escuchemos el término, sepamos que se puede ir a charlar en un consultorio para ver, ¿soy asexual? ¿O no me defino? ¿O prefiero entender que en estos momentos no tengo atracción pero está todo bien? ¿O quiero trabajarlo porque es un tema de deseo? Entonces ahora vamos a hablar de otras posibilidades cuando hay falta de relaciones sexuales que no sea la asexualidad. Bien, tenemos como 3 grandes equipos. Ujú. Primero, evitación Evitación. sexual. Después, aversión sexual, que es un trastorno que se diagnostica como una disfunción sexual. Y tercero, la falta de deseo también. Deseo hipoactivo, uno de los más vistos en consultorio, esto de, che, no tengo ganas, ¿qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a desarrollar. Evitación. La palabra lo dice. Es un patrón esto de evitar los encuentros sexuales. Ya pensar capaz que en tener un encuentro sexual me empieza a decir un poco de Yo me hago una paja y ya taquicardia, más o menos así. ¿Tá? Esto de, Palabras más, palabras che, menos. voy a tener un encuentro, esto que decíamos, voy a tener que bañar, voy a tener que hacer esto, voy a tener que Ponerme hacer lo perfume, otro. afeitarme. Claro. Todo eso. Me da y- paja. no, Che, ¿y qué viste Pulp Fiction? Sí, No. me encanta. no, y además, ir a una cita y no sabes si se va a concretar. Entonces capaz que todo el esfuerzo es para nada. No se cancelan las citas. No sé, eso jamás. Lo único que se puede cancelar son los asados. Sí, no se cancelan las citas cuando es un mano a mano. No. se cancelan. Eso Y es no Excepto con una buena excusa. Sí, no, le conseguís a alguien que vaya en tu lugar, o sea, hace algo, ni idea. Claro. Pero no, porque la otra persona se preparó. Pará, tengo una pregunta para las mujeres. Las féminas. Sí. el ala del No se cancela una cita. Ahora, justo te cae en el periodo en que estás menstruando. Uy, Dios. ¿Se cancela la cita? No, Pará, esa es tu opinión. Es tu opinión. pero ¿se puede tener relaciones sexuales con menstruación? ¿Qué es esto? Bueno, ese Bueno, es vamos otro a- capítulo, ¿no? Bueno, lo traemos la columna que viene si quieren, pero No, la no hace cancelación falta, igual. respecto a la menstruación Lo desarrollas en el programa de es Jay. un tema que me empieza a dar calor. Mira, está. Rose, me hace ¿querés dar enojar. tu opinión? ¿Sí o no? Me adhiero a ella, depende. Porque hay veces que te puede agarrar desprevenido. No sé. Tampoco se tienen relaciones sexuales cuando está embarazado, ¿no? Sí, se No, tiene. no vaya a ser que te entren Como dos en, que 9 no, que entren Se dos puede- en la panza. el bebé ¿no? puede... ¿No? No, no. Yo no soy embarazada, pero no estuve embarazada jamás, pero creo que sí. Sí. Sí, obviamente. Con porque tu pareja. se recontra, Tiene que ser el mismo paso. al contrario. Te recontra, querido, Sí, escuchá Sí, lo que escuchá la sabe. ¿Y experiencia. el bebé? El bebé no sufre. No. El bebé no le importa. No o sea, no, además que depende del periodo. Esto, paréntesis, hacemos una columna de embarazo y sexualidad que está además también en la temática. Depende del trimestre, las ganas. Brainstorm. Sacando temas. Depende del trimestre, el deseo sexual y en qué estadio están las hormonas de cómo se potencian o no y qué ganas voy a tener de tener un encuentro, qué incómoda Claro. o incómoda me voy a sentir. Pero en el último trimestre, más allá de la incomodidad del cuerpo, que a veces de la panza, las mamas más grandes y otro tipo de cosas, incluso se recomienda, por si se desea, obviamente nada como obligación, porque lo que es el orgasmo, oxitocina, dopamina, endorfinas y todos los beneficios de tener un encuentro sexual pueden ayudar a inducir el trabajo de parto. Ya lo decía la abuela, el sexo es salud. Bien. El almuerzo familiar. Sí, el sexo es salud. Mira, parafrase. Está, no. Dale, dale. No se suspenden las carreras de caballo por piso fangoso. Bien. Perfecto. Exactamente. Nueva Metáfora. terminología para la menstruación. Piso Bien. fangoso. Bien. Entonces dijimos, evitación, ¿tá? Este patrón de evitación. Hay que ver estas personas que tienen este patrón de evitación, si esto que decíamos, tienen prácticas masturbatorias o no, o es simplemente para esto de encuentro con otras personas.
experiencias previas traumáticas, experiencias previas no satisfactorias, quizás esto de, que hablamos también, ansiedad de anticipación, esto de pensar que voy a tener un encuentro, no se me va a parar o me va a doler, entonces eso indirectamente hace que me duela posteriormente, entonces todo como una bola de nieve. Y también esto de el tipo de educación que tuvimos respecto a la sexualidad y que si yo aprendí que la sexualidad solo tiene que ser con mi pareja, voy a salir con alguien X y bueno, no es mi pareja, entonces capaz que lo evito, porque no voy a tener un encuentro porque no corresponde que tenga un encuentro. Ok. Bien, lo bueno de entender de la evitación es que es un periodo, es temporal, si lo queremos trabajar, y que tiene bastante que ver con lo que es el plano psicológico. Bien, y que la gente tiende a consultar cuando empieza a generar malestar en la pareja generalmente. Claro. En esto de, che, ¿cuántas excusas me vas a poner? Estás evitando este encuentro, vamos a trabajar. Bien, segundo que dijimos, aversión sexual. La aversión sexual, hasta el manual anterior de psiquiatría de diagnóstico de trastornos mentales y disfunciones sexuales, estaba como una disfunción sexual. Trastorno Ok. por aversión sexual. ¿Qué es la aversión? Esta respuesta emocional negativa muy intensa que empieza a sentir la persona ante la posibilidad de tener un encuentro sexual, o ante la posibilidad de que se concrete. Está bueno esto de entender que es la realidad o la fantasía. Ya pensar que voy a tener un encuentro sexual ya me puede generar ese sentimiento fuerte, esa emocionalidad fuerte de rechazo. Y ahí cancelas la cita. Y ahí cancela la cita, pero la aversión no es como la evitación. La aversión es casi una fobia. Realmente es una fobia al encuentro, realmente es una fobia a la sexualidad. Y generalmente las personas que tienen aversión sexual también tienen aversión respecto a la masturbación, que es la diferencia también con la Ok. evitación y con el deseo. Son estas personas que sienten asco, repulsión, incluso no sé, ataques de pánico respecto a pensar que puede llegar a haber algún tipo de actividad sexual. O sea, es heavy para la persona porque lo vive con gran malestar, Claro. palpitaciones, sudoración, nervios, llanto, entre otras cosas. Muchas personas que Flores o caga. eligen exponerse a eso y que están en la situación y que les empieza a venir todo este malestar con otra persona, y también es un gran malestar después tener que explicar esto que está sucediendo. Antecedentes de abuso, extorsión sexual, educación sexual muy represiva. Como Hay un trastorno grave. hay un trastorno grave y hay una base en esto de lo que es la historia sexual de la persona que está heavy, que quedó como ahí anclada una situación fuerte respecto a lo que es la sexualidad. Bien. Entonces hay que trabajarlo, trabajémoslo para que tengas sexo y trabajémoslo para sentirte mejor, porque el mundo y somos seres sexuales y ya pensar en la posibilidad de tener un encuentro sexual con alguien ya me genera todo eso internamente, es un montón, ¿tá? Pero hay que entender que la aversión es diferente a la evitación. Ambos se pueden trabajar, pero van por diferente camino, ¿tá? Y en la aversión siempre me va a pasar esta emocionalidad fuerte. En la evitación me puede pasar a veces más, a veces menos, dependiendo de distintas circunstancias. Bien, entonces dijimos evitación, aversión y el último es falta de deseo sexual. Mi favorito, porque es el que se puede trabajar de mejor manera en el consultorio, de alguna manera. Porque la aversión se puede trabajar, pero lleva también un proceso mucho más grande, la evitación un poco también. La sexualidad no se trabaja, como dijimos, es una orientación, es una elección de la persona. Falta de deseo sexual o deseo sexual hipoactivo, que es el trastorno por definición. Primero que nada, puede pasarle a cualquier persona de cualquier género, de cualquier orientación sexual. Puedo tener menos o más ganas de tener un encuentro sexual. Cuando ese deseo está bajo y está bajando por diversas razones que ahora vamos a charlar, se diagnostica. ¿Cuándo se diagnostica? Lo que dijiste vos al principio, cuando genera malestar. Porque capaz que una persona puede llegar y puede decir, che, vine porque la pareja no está queriendo, entonces porque no estoy queriendo, mi pareja me dijo, che, anda a consultar, a ver qué onda. Vine, consulté, pero en realidad a mí la verdad no me molesta. No me molesta no tener un encuentro, no me molesta. Me molesta que esta persona me esté reclamando, Claro. pero no me molesta en sí yo no tenerlo. Entonces ahí tenemos que empezar a chequear esto de, porque nosotros diagnosticamos y trabajamos cuando hay un malestar, Claro. cuando está generando un sufrimiento en la persona y en su vivir. Cami, pará, y ahí otro paréntesis. ¿Qué pasa cuando la persona que no tiene, o sea, que tiene aversión o que de repente no tiene deseo sexual estando en pareja, no sos vos, sino que es la otra persona? ¿Se va en conjunto a la terapia o podés ir vos individualmente a plantear tu inquietud de pareja Sí, siendo la persona, entre comillas, rechazada o que siente ese rechazo? hay muchas veces que viene la persona que lo está sintiendo el rechazo para charlar de lo que le está pasando a la pareja y después se intenta incluir a la pareja en consultorio. Cuando le intenta incluir muchas veces
no pasa más porque Otro rechazo. exactamente, esto del rechazo y la evitación, esa es la temática en general, entonces ir a trabajarla también es asumir, es hablar, es un montón de cosas. Yo sí invito a las dos personas a que vengan al consultorio y poder trabajar en conjunto porque es importante y porque en terapia, cualquier tipo de terapia, nosotros vemos a través de los lentes del paciente. Claro. El paciente que tenga enfrente a mí. Yo conozco a su pareja, conozco sus interacciones, todo a través de esos lentes. Claro. Y necesito los lentes de la otra persona cuando es una pareja estable, que la problemática está en ese lugar en conjunto para poder trabajarlo. Y porque muchas veces, e indirectamente, que también puede ser un tema que podemos trabajar, esto de disfunciones sexuales diádicas se llaman. Que es como a partir de una disfunción sexual de una persona, indirectamente genera una disfunción sexual en la otra. Ejemplo. Una persona tiene una eyaculación retardada. Está un varón con pene, eyaculación retardada. Entonces, cada vez que voy a tener un encuentro sexual, estoy, no sé, 15 minutos, taca, 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 y no pasa nada, y yo ya estoy recontra cansada y me empieza a doler. Claro. Me empieza a doler como persona con vulva vagina, empiezo a evitar, empiezo a tener menos deseo, porque la ruedita del deseo va bajando, se arma una cadena. Entonces, a mí me llega una persona al consultorio con bajo deseo sexual, una mujer. ¿Por qué? Por el dolor que sientes, dejó de tener, patrón de evitación, entre otras cosas. El origen, en realidad, es esa eyaculación retardada que tiene ese hombre, que demora mucho en eyacular, entonces hizo que esta persona le empiece a doler, hizo después que falta deseo. Claro. Entonces, esas son las disfunciones diádicas, ya no sé ni qué estoy diciendo, que muchas veces llegan y que hay que trabajarlas en conjunto porque pueden suceder muy comúnmente. Bien, falta de deseo sexual, esto que estábamos hablando. Hablamos de esta disminución de este interés sexual o disminución o ausencia, porque muchas veces hay ausencia por completo a partir de experiencias. Como dijimos, lo más importante es cuando genera malestar y cuando queremos trabajarlo. Puede ser situacional o generalizado, puede ser de toda la vida o puede ser a partir de determinado momento, puede ser con todas las personas o puede ser, me pasa solo con mi pareja, pero después voy por la vida y estoy como loca queriendo estar con personas, entonces, ¿qué me está pasando al respecto? Hay como distintas formas de categorizarlo. Generalmente cuando hablamos de deseo, hablamos de 3 elementos principales que tenemos que pensar. Hay falta de deseo sexual cuando cualquiera de estas 3, cuando las 3 en realidad están en falta. Por un lado, esto de falta de iniciativa respecto a la búsqueda de un encuentro sexual. Por otro lado, lo que sería la segunda es esto de estar receptivos, estado de disponibilidad hacia el deseo. Entonces yo capaz que no estaba pensando, o no estaba caliente, o no tenía ganas de tener un encuentro sexual, pero estoy ahí y bueno, me buscan un poco y bueno, accedo. Tengo un estado de disponibilidad para hacerlo. Y el tercero son las fantasías. Entonces yo, cualquier elemento en cualquiera de estos 3 puntos, podríamos llegar a trabajarlo un poco más para poder consultar qué está pasando con ese deseo sexual. Bien, importante entender, la baja de deseo sexual o el cambio en el deseo sexual pasa por millones de razones. Hablamos de estrés, hablamos de ansiedad, salud mental, momentos de la vida, cambios hormonales, estado de ánimo, el clima. Hablamos Claro, no, hay muchas personas que Dinero, ¿no? la Claro. lluvia les pone melancólicas y no tienen ganas y entonces Pero la lluvia está asociada al sexo. a más, que sí, nada. pero O el viste que- cuerpo de cada guardarse uno, ¿no? en la cueva. Viste que Autoestima. depende de la autoestima, depende tanto de cada individuo. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado de esto de todos los buenos motivos por los cuales yo pienso que es bueno tener un encuentro sexual? Todos los Porque motivos por los salud. que no, porque Como le salud decía la es el abuela, primero, bueno. pero cada persona tiene su escalerita de por qué sí y por qué no. Entonces, en esto de por qué no tengo deseo, capaz que mi escalerita para llegar al sí, que las sábanas limpias, que mañana Claro. antes de tal hora no, que pijama nuevo, que tengo que Ajá. tener 34 preservativos, que lubricante, que los nenes, que esto, que lo otro. Entonces, Sí, sí, capaz que me demora muchísimo. Y ese deseo Claro. sexual llega un poco más tarde. Lo importante en esto del deseo sexual es que también lo hablamos acá, el deseo hay que trabajarlo, hay que generarlo y hablar de deseo sexual y hablar de Pero al final hay que sexualidad. pasarse laburando, loco. Sí, la Pará. gente, o sea, la concepción de que la sexualidad es fácil es de las pelis, o sea, entonces, Sí. no. Volviendo al ejemplo de la ahora memorable abuela de Hugo Locho. Esto- ¿Mito o realidad? Con los años, por lo menos en el caso de una mujer donde disminuyen Ujú. hormonas, etcétera, etcétera, ¿es mito o realidad que hay menos deseo sexual, menos... Bien, podemos hacer una columna de menopausia, climaterio y sexualidad también. ¿Sí? Eh, Me apunto. sí, a ver.
no es mito, pero se puede trabajar. Ok. Es una realidad que cuando entramos las mujeres en climaterio y menopausia, puede llegar a disminuir nuestro deseo sexual, principalmente por la falta de estrógenos que hace que se reduzca nuestra lubricación. ¿tá? Entonces baja la lubricación, puede llegar a generar dolor, puede llegar a generar molestias, podemos tener infecciones genitales diversas, urinarias también. Entonces hay un montón de factores, más el estado de ánimo, más el cambio de la redistribución de grasa corporal, más un montón de elementos que pueden llevar a que disminuya el deseo sexual. Casarse, dice Dios. un oyente. Casarse también, convivir también y un montón de otras cosas. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es la regla? No. Claro. Pasa un montón. Entonces, Amerita no es un- columna aparte. amerita perdón. columna aparte, no es un mito porque sucede muchísimo, pero se puede trabajar. Ok. Bien. Entonces, para cerrar un poco, hablamos de asexualidad, hablamos de evitación, hablamos de aversión y hablamos de bajo deseo sexual. Los últimos tres, sacando la asexualidad, son elementos que se pueden trabajar en consultorio. La sexualidad no se debe trabajar porque es una orientación sexual en sí misma. Lo que está bueno, esto de falta, y me gusta la palabra falta de verla como negativo y sacarle un poco la connotación negativa, de decir, bueno, si yo quiero trabajarlo, si me genera malestar, lo hago. Si no, esa falta con connotación negativa la dejamos por lado y es como, bueno, no tengo ganas de tener sexualidad o un encuentro sexual porque en estos momentos estoy decidiendo que no. Ok. Entonces, el sexo es salud, Sí. siempre y cuando sea consensuado, sea libre de coerción y con parámetros de salud sexual en todos sus sentidos. Así que tengan sexo, si tienen ganas, obviamente, y si no están pudiendo o tienen algún tipo de problemática y tienen ganas de consultar, me pueden escribir en @camila.sexoyterapia y lo podemos charlar y trabajar. Y usen siempre amor. ¿o no? Usen siempre preservativos, siempre en cualquier tipo de práctica sexual, anal, oral o penetrativa. Bien. Y si están embarazados o están menstruando, Pueden tener relaciones sexuales y no hay ningún tipo de problema y lo podemos charlar todas las veces que tengan ganas. Excelente, Camila. Camila Jurfes, nuestra sexóloga de confianza, Sí. la cual nosotros no podemos consultar porque somos amigos. Claro, totalmente. La llamamos. Pero podés contarle que un amigo. Sí, sí, es. Sí, no pasa nada. Yo, confidencialidad ante todo, escríbanme nomás tranqui. Está todo, Excelente. está todo.